El siguiente programa es responsabilidad de sus productores y realizadores. No compromete la filosofía y pensamiento del canal San Pedro TV. Muy buenos días para los presentes en esta corporación. Nuestros compañeros concejales reciban un cordial saludo, los concejales de la Comisión Tercera de Hacienda del Consejo Municipal, a los representantes funcionarios de la Alcaldía Municipal que nos acompañan, un cordial saludo. Saludamos a los concejales que nos acompañan en línea y a toda la ciudadanía sanpedreña que nos está acompañando en la discusión del proyecto número 15, por medio del cual se está modificando el acuerdo municipal 057 del 22 de diciembre de 2014 y se adopta el régimen simple de tributación simple en el municipio de San Pedro de los Milagros, del cual yo en calidad de ponente soy el que voy a presentar el proyecto y le solicito entonces a nuestra secretaria que nos dé lectura del orden del día. Por favor, Natalia, adelante. Claro que sí, señor presidente. Cordial saludo a todos los miembros de la Comisión Tercera Permanente de Hacienda y Presupuesto, los invitados el día de hoy también de la Secretaría de Hacienda, las personas de las barras y toda la comunidad sanpedreña. Bueno, siendo hoy 12 de diciembre del año 2020, recordando entonces que se está en la continuación del primer debate que se había comenzado el pasado 10 de diciembre, dado que no se había declarado la suficiente ilustración, entonces hoy se continúa con este debate. Recordando también que estamos en periodo extraordinario de sesiones. Bueno, entonces voy a proceder primero con la verificación del quórum para luego someter a consideración el orden del día. Concejal Wilson de Jesús Agudelo Carmona. Presente. Concejal Eduard Gómez Gómez. Concejala Daniela Munera Medina. Presente. Concejal Carlos Mario Pérez Ruiz. Presente. Concejal Jaime Orlando Zapata Muñoz. Presente. Bueno, el día de hoy contestan 4 concejales al llamado de lista, se cuenta con quórum deliberatorio y decisorio. El concejal Eduard Gómez se vinculará luego a la sesión. Bueno, entonces recuerdo pues que el objeto es continuar primer debate del proyecto de acuerdo número 15 del 1 de diciembre del 2020, por medio del cual se modifica el acuerdo municipal 057 del 22 de diciembre del 2014, se adopta régimen simple de tributación simple en el municipio de San Pedro de los Milagros. El orden del día ya se procedió con el punto primero, verificación del quórum, segundo, lectura y discusión del orden del día, tercero ya entonces la intervención del concejal ponente, el concejal Wilson de Jesús Agudelo Carmona. Cuarto, entonces van a intervenir las personas invitadas de la Secretaría de Hacienda, que está el día de hoy Miguel Tamayo Lopera, la joven Alejandra Zapata y también la contadora Margot Soto, a quien les damos la bienvenida. Luego se continúa entonces con el primer debate del proyecto de acuerdo, con la discusión, se seguiría entonces con la discusión y por último la votación y proposiciones y asuntos varios. Se pone a consideración el orden del día. Se pone a votación. El orden del día se aprueba con 4 votos a favor. Continuamos entonces con la intervención del concejal ponente, el concejal Wilson de Jesús Agudelo Carmona. Muchas gracias, secretaria. Le voy a solicitar al concejal Carlos Mario si puede tomar por favor la presidencia mientras yo hago la exposición. Antes quiero darle un saludo cordial a nuestro concejal Víctor Piedrahita, que nos está acompañando de forma presencial. Y a los demás concejales, por favor, con Natalia, verificar si están conectados. Lo mismo el concejal Eduard, que estamos pendientes también para poderlo incluir en las discusiones. La concejala María Eugenia creo que también se vinculó. Y la concejala María Eugenia, entonces, también un cordial saludo para usted. Bueno, muy buenos días para todos. Para estas personas que nos ven y nos escuchan a través de los medios, los presentes, los invitados. Entonces, tiene la palabra el honorable concejal Wilson Agudelo, quien es el ponente del proyecto de acuerdo.
Quiero pedirle a don Fabio el favor de transmitir la pantalla. Quiero dar un ejemplo allí de cómo sería la aplicación de esta nueva metodología. Entonces, recordar dos elementos fundamentales, y es que esta ley, la ley 2010 de 2020, que a su vez aclara, ley 2010 de 2019, aclara y mejora la ley 1943 de 2018, que era una ley de financiamiento. Recordemos todos que ese contexto de esa ley es la caída del petróleo en el mundo, que Colombia empieza a enfrentar una salida de recursos importantes y unos desahorros enormes, porque el barril del petróleo pasa de costar $110 a costar $39. Y todos recordemos que nuestra economía en el país es una economía altamente dependiente de los recursos del petróleo por el tema de regalías. Nosotros en San Pedro hemos tenido ciertos recursos de regalías que nos han beneficiado. Entonces, cuando se reduce por más del 50% los ingresos por concepto de regalías, el gobierno empieza, por una asesoría de un grupo de expertos en finanzas y contaduría, pide unos conceptos y proponen esta ley. Entonces, ¿en qué consiste? Consiste en hacer más simple la tributación de las personas naturales o jurídicas que se dedican al comercio, básicamente, y a los servicios y a la industria. Entonces, para ello proponen un impuesto unificado para que personas que tengan unos ingresos iguales o superiores a 80.000 VTs, inferiores a 80.000 VTs, y una VT que es una medida tributaria, que eso solamente pues lo entienden los contadores. Hoy, ¿cómo hago aquí para multiplicar? Por 35.607 pesos es el valor de la VT, ejemplo a 2020. Este año ese es el valor de la VT, 35.607. Estamos hablando de que son personas que tendrían ingresos iguales o inferiores a 2.848.560.000 pesos. Pregunta: ¿cuántos comerciantes en San Pedro de los Milagros tienen ingresos menores o iguales a 2.848 millones? De forma intuitiva podríamos decir que la mayoría, de forma intuitiva. He ahí lo delicado de esta definición de este impuesto. Vamos a dar un ejemplo. Una persona tiene un negocio que tiene ventas de 230 millones de pesos al año. Conforme la ley, entonces tendríamos que dividir esos ingresos en VTs. Al dividirlo en el valor de la VT, el rango sería de 6.459 VTs. Entonces, en ese rango de VTs, el impuesto de ese comerciante, demos ejemplo, quedaría en el grupo 2, con una tarifa que en el artículo 908 del Estatuto Tributario sería del 2.2%, la tarifa del 2.2% sería la nueva tarifa que tendría que pagar ese comerciante a la nación. ¿Por qué? Porque este impuesto está sustituyendo la renta que por lo general pagaba por esa actividad comercial ese comerciante. Entonces, ese es un ejemplo. Asumamos que ese comerciante que tiene ingresos de 230 millones tiene un solo empleado por un valor de 1 millón, le paga 1 millón de pesos cada mes. Entonces, esta ley trae un tema especial para los comerciantes, y es que ese comerciante, que es la actividad normal de nuestros comerciantes, peluquerías, restaurantes, etcétera, trabaja el propietario
del negocio trabaja como empleado de su propio negocio. Aquí hay una oportunidad muy valiosa para que ese mismo propietario se formalice su negocio y él mismo se pague su propia seguridad social. Fíjense lo que estoy diciendo. En la exposición de motivos de esta ley se consideraron esas dos cosas. La informalidad laboral, es decir, para que el Estado recaude posiblemente más impuestos de una base tributaria más amplia para contrarrestar la crisis del dólar y los menores ingresos. Y además, para que esa persona pague su pensión y se formalice, está aumentando los ingresos del sistema general de pensiones en el país, todo el tema del sistema de seguridad social, y está llevando a que más personas no tengan que necesitar el Sisbén, porque una persona que tiene un negocio y él solo es el que lo maneja, esa persona ahí todavía no es un empresario, porque un empresario no trabaja en su empresa, un empresario tiene empleados, y esa persona que tiene su negocio es su propio empleado. Entonces diríamos que es un pequeño empresario porque él mismo se está generando empleo, no está yendo a buscar empleo, pero él mismo se está generando empleo. Y al generarse empleo, entonces le evita al Estado pago de pensiones, pago de seguridad social y todo eso subsidiado, y el tema de la salud. O sea, le evita el Sisbén en las EPS que son subsidiadas. No tendría el Estado que pagarle esa EPS a él, sino que él mismo se la estaría pagando. Entonces fíjense que ahí se están alimentando los fondos de pensiones, se está alimentando todo el tema de seguridad social en el país para fortalecer el fondo de pensiones, seguridad social y fortalecer básicamente las finanzas del Estado. Pero también hay otras ventajas para el Estado allí, que ojalá esto sí pudiera concurrir en ello. Entonces sigamos en el ejemplo, esa persona es contratada por $1.000.000 de pesos, se le paga cada mes, el 12% es de la pensión, entonces ese comerciante pagaría, como ejemplo, 12%, 120.000 de pesos cada mes, al año pagaría 1.440.000 pesos. Esta ley es muy buena porque ese 1.440.000 sería un deducible al año, como si fuera un deducible de renta, pero ya es un deducible del impuesto unificado, ya no se llama renta sino impuesto unificado. Ahora, asumamos que ese comerciante que recibió 230 millones de pesos, los declaró, movió en cuentas corrientes o de ahorro 46 millones de pesos, asumámoslo, pues que eso equivale a un 20%, puede ser más o menos. Si es más, es mucho mejor, porque también ese porcentaje sobre esos movimientos, la ley establece el 0.5% de descuento por lo que mueva en medios electrónicos. En este caso, ese 0.5% equivale a 230 millones de pesos. Muy bien, ¿dónde está nuestra discusión en este momento? Es en esta tarifa, esta que aparece acá, que es el 0.8% o 8 por 1000, ¿cierto? Que son milajes. Entonces, ¿cómo funciona esto? Diríamos que este 8% va a ser deducido de los ingresos brutos de los 230 millones. Es decir, tendría que pagar ICA al municipio de 1.840.000 pesos. Pero como lo que se pretende es unificar, lo que ordena la ley es que en este 8% queden incluidos para el caso del ente territorial del municipio los impuestos del municipio, es decir, avisos y tableros y sobretasa bomberil. En el caso de San Pedro, avisos y tableros es del 15% y sobretasa bomberil es el 3%, ¿cierto? El 3%. Entonces, ¿qué haríamos nosotros? También esto se deduce, pero se deduce es del impuesto unificado, es decir, este 15% se lo descuenta al 0.8%. O sea que lo que le estamos cobrando al comerciante no es el 8%, sino menos, porque avisos y tableros es otro impuesto que se le va a deducir, por eso es una ventaja tan grande para el comerciante. Y de sobretasa bomberil es el 3%, o sea 52.200. Eso significa que para el municipio esos tres impuestos, como están unificados en un impuesto que se llama impuesto unificado simple, entonces tendría que pagar esa persona que vendió 230 millones de pesos al municipio 2.171.200 pesos. Otra ventaja es que ese comerciante puede tener
su mismo negocio en varios puntos, como nos explicaba la doctora María Fernanda y la doctora Marco la vez pasada, puede tener su mismo negocio en varios municipios. Entonces, ¿qué es lo bueno? Que independientemente de las tarifas tendrá que, claro, tener en cuenta las tarifas de cada municipio, pero lo que hace el comerciante es declarar lo que paga en cada uno de los municipios y es el deducible final que se hace sobre los ingresos brutos por la sumatoria de todos sus negocios, sino que son de forma, o sea, con un tratamiento diferenciado dependiendo la cantidad de estas tarifas que se hacen en cada uno de los municipios. Entonces la ventaja para el comerciante es que él no tiene que ir a declarar a ese municipio A, al municipio B, al municipio C, sino que en un solo municipio declara por todos los municipios y la DIAN lo que hace cuando ya ingrese el recurso y se lo devuelva, le devuelve a cada municipio lo que le corresponde. Entonces ahí es un ahorro en costos de operación para el empresario muy importante. Bien, ahora, ¿de dónde sale este impuesto bruto? Sale de tomar el total de ingresos brutos operacionales por la tarifa que establece el artículo 908, que esa ya está dada y esa no la podemos cambiar, porque esa la da el gobierno, esa está ahí. Entonces, ese comerciante que recibe 230 millones tendría que pagar al Estado, llámese nación y llámese municipio, un total de 5.060.000 pesos. Ahora bien, le tenemos que descontar entonces lo del municipio porque ese sí o sí lo debe pagar sin deducibles. Lo que nos queda serían 2.888.000, que sería el valor que tendría que pagar ese comerciante a la nación. ¿Qué es lo bueno de esta ley? Fíjense ustedes, que la ley permite que a lo de la nación se le descuente lo que ya dijimos allá arriba por concepto de pensiones pagadas al año y el porcentaje de descuento de lo que movió en las cuentas corrientes, que sumados en este ejemplo daría 1.670.000 pesos. Es decir, lo que ese comerciante terminaría pagándole a la nación es 1.218.000 pesos. ¿Por qué? Porque ya se le descontó lo que pagó por pensiones de sus empleados y lo que se le descontó del 0,5% de lo que mueve en cuentas corrientes. Entonces, ¿cuánto pagaría en total este comerciante con los descuentos? Tendría que pagar 3.390.000. Que si hacemos una valoración de estos 3.390.000, ¿cuánto representan contra el total de los ingresos brutos? Tendría que pagar 1.5% efectivo. No tendría que pagar el 2.2 que vimos acá, que es una tarifa engañosa, se ve como mucho, pero termina favoreciendo siempre al comerciante, siempre. Ahora, ¿por qué es una ventaja tan grande? Porque imaginémonos que una persona de 230 millones que recibe eso, puede recibirlo y ser solo el trabajador, pero casi siempre una persona que gana 230 millones al año necesita un segundo trabajador, por lo general. Supongamos que son 2 trabajadores. Entonces, eso nos va a cambiar considerablemente lo que paga por pensiones y los deducibles efectivamente. Fíjense que por pensiones ya se descontó más y mire que la tasa sería 0,8%. Entonces, un comerciante va a estar estimulado a contratarse a sí mismo y a contratar incluso a su familia u a otros para poder descontarse en la declaración de este impuesto unificado, que sería el equivalente a la renta anual, para poder tener ese deducible en los impuestos y no pagar tanto al Estado, ¿cierto? Una ventaja enorme. Ahora, a mí me parece una cosa, haciendo un análisis muy positivo, un ejemplo que pongo yo acá, es la vocación de nuestro municipio, es una vocación ganadera. La actividad de producción de leche no está grabada con el impuesto de industria y comercio, ¿cierto? Entonces demos un ejemplo. Démoslo acá mismo, para que no nos vamos muy lejos. Ese mismo comerciante, asumámoslo, que es un solo empleado, no tendría que pagar este impuesto, no tendría que pagarle al municipio. Entonces, para nuestros ganaderos y nuestros campesinos, esto es una ventaja formidable, porque si declara, porque si se organiza en su contabilidad, ese campesino tendría que pagar allí 0 pesos. Como tarifa unificada. Entonces ustedes fíjense que el deducible va a ser mucho mayor. ¿Por qué? Porque ya esta sumatoria
Nación, acá. Esta sumatoria sería mucho menor. Permítanme, yo hago aquí la operación un segundito. La operación sería la siguiente. Estos 2 millones sería así. Esto que tendría que pagarle la nación, este valor, tendría este deducible adicional, no tendría que pagarlo en el municipio. Entonces, si lo que tiene que pagar en total es esto, yo le puedo descontar a este valor, que él tendría que pagar, le descuento lo que él tendría que pagar al municipio como ganadero, se lo quito acá. Sí, entonces aquí me hacen la aclaración y tienes razón. Entonces, en este caso, el ganadero tendría que mantener el pago a la nación, aunque le descontemos lo del municipio. Entonces, pero de todas maneras tendría los deducibles, ¿cierto? Pero sigue siendo la tasa del 1.5%, solamente a pagar, no representaría el 2 puntos por ciento. Ahora, asumamos que nuestros ganaderos en San Pedro, y aquí sí va mi ejemplo, el ganado, por lo general en San Pedro, nosotros tenemos ganaderías medianas, nosotros no tenemos grandes extensiones de ganadería, ¿cierto? Nosotros producimos, en San Pedro podemos producir 1 millón de litros diarios, 1 millón de litros. Entonces, los ingresos brutos de esos medianos ganaderos pueden oscilar al año aproximadamente, incluso mucho más, de 600 millones de pesos. Entonces, ese ganadero que tiene ingresos de venta de leche de 600 millones de pesos, si hacemos el mismo ejercicio, con este rango de VTs de 16.851, asumamos que queda en el grupo 3, y entonces por esa actividad tendría que pagar el 3.9. Asumamos que esa persona tiene, por ejemplo, 5 trabajadores. Tiene que pagar 5 empleados, entonces paga 6 millones de pesos de empleados, si acaso tiene uno, sí, pero digamos que 600 millones sí les da, y aquí ya no me abrió, bueno, sí, para que ellos puedan ver bien. Ese ganadero pagaría 6 millones, entonces de pensiones, ese ganadero estaría pagando 8.640.000 pesos al año. Y asumamos que ese ganadero, que esto es muy difícil que ocurra, porque en la tradición económica de los ganaderos no se mueve la plata en cuentas, sino que se mueve la plata en efectivo. Pero asumamos que ese ganadero se formalice, que sería una ventaja enorme, por ejemplo, desde el Banco Agrario. El Banco Agrario facilita créditos con fáciles tasas de pago, con tiempos de amortización muy fáciles de pago, que les dan tiempos muertos de 6 meses para pagar cada 6 meses los intereses, etcétera. Entonces, que ese ganadero se formalice para recibir los beneficios del Banco Agrario. Entonces, se formaliza y el 80% de sus ingresos son a través de medios electrónicos para poderle demostrar al Banco Agrario que él es una persona organizada y que paga impuestos. Cualquier banco ve que hay un comerciante que paga impuestos, le abre las puertas para los créditos y la vida crediticia es muy fácil. Entonces, pagaría movería 480 millones de pesos en sus cuentas, entonces el descuento sería 2.400.000. Entonces el ejemplo acá ya se nos ilustra, ¿por qué? Porque el ingreso bruto es multiplicar la tarifa de 3.9 que correspondería a ese sector o cualquier sector
por el total de los ingresos, que son 600 millones, tendría que pagar al Estado 23.400.000 pesos. Al municipio no le tiene que pagar nada, pero los descuentos son de 11 millones, es decir, lo que tendría que pagar al final de 600 millones de pesos son 12.360.000 pesos, que si nos ponemos a ver, ya la tasa es de 2.1, muchísimo menor que 3.9, es decir, 1.8 puntos por debajo porcentuales, lo que le significaría un ahorro comparado con la declaración de renta hoy, significativamente mayor, porque por renta los ganaderos sí tienen que declarar su renta y pagan muchísima más renta. Entonces esto sería mucho más inferior. Yo quería hacer esta reflexión para decirles a ustedes que la discusión nuestra está acá, está en la tarifa que nosotros como municipio vamos a dejar fijadas en este debate a partir del año entrante, para que a partir del año entrante sean aplicadas, es en este 08. Hay preguntas y por eso les agradezco mucho a la parte de contabilidad y finanzas del municipio que nos hayan acompañado para que nos aclaren, porque las preguntas ¿cuáles son? ¿Qué porcentajes de comerciantes, incluidos los ganaderos, hoy están en San Pedro por debajo de 2.848 millones? Porque si ustedes, estimados concejales, se ponen a pensar, es la mayoría de comerciantes. Entonces, si la mayoría de comerciantes se va a pasar a este régimen y ponemos unas tasas muy bajitas, ¿qué va a pasar? Que el municipio no va a recibir industria y comercio. Si ponemos tasas muy bajitas. Y si ponemos tasas muy altas, ¿qué va a pasar? Que no vamos a estimular la formalización, entonces los comerciantes se van a quedar en el régimen porque la ley permite que sea optativo, que no sea obligatorio. Entonces, por eso son preguntas muy importantes para el área de contabilidad y finanzas del municipio, para nosotros tener claridad en cantidades de ingresos declarados, que sería una solicitud formal que podríamos hacer como comisión, que se nos suministre una base de datos donde nosotros tengamos claro cuántos son los comerciantes y cuánto es la base de ingresos. Nosotros sabemos que esa información financiera, nosotros tenemos la obligación de tener una reserva, porque eso no se le puede entregar a nadie, pero como concejales debemos y nos convendría mucho tener acceso a esa información para poder hacer análisis de cuántos comerciantes podrían eventualmente, de forma estadística, sumarse a esta metodología de tributación, y si esa cantidad de comerciantes, de acuerdo a sus OBTs y por sus grupos económicos, le generarían mayores o menores ingresos al municipio, porque esto nos cambia todo el panorama de aquí para allá. Vamos a favorecer a la mayoría de nuestros comerciantes, pero es muy probable que se impacten en las finanzas públicas del municipio, que esa es la preocupación. Entonces yo ya les doy la palabra para que continuemos en la presentación de la ponencia, señor presidente. Bien, pueda Margarita, quien quiera tomar la vocería. Bueno, muy buenos días para todos, señores concejales y demás invitados a esta sesión. Como nos decía el concejal Wilson, este nuevo régimen de tributación simple se establece desde la ley 1943 del 2018 y se retoma nuevamente con la ley 2010 del 2019. Donde se establece que mediante la cual se van a integrar los diferentes tributos para simplificar los procesos de fiscalización y recaudo. ¿Cuál es la obligación del municipio en ese momento? Por norma, los municipios deben de establecer las tarifas de cobro del impuesto de industria y comercio a través de los consejos municipales, además de el de avisos y tableros y la sobretasa bomberil. Tenemos plazo hasta el 31 de diciembre de este año para establecer esas tarifas. Además, expresa de manera explícita que es opcional y es muy importante tener en cuenta esto y aclararle a todos los contribuyentes y la comunidad sanpedreña que es opcional, no es obligatorio. El contribuyente
como nos hacía el ejemplo el concejal, debe hacer un análisis y una planeación tributaria referente a sus ingresos y referente a sus obligaciones tributarias que tienen actualmente y tomar la decisión si se acogen a este nuevo régimen o no, si les conviene o no les conviene. Pero es muy importante dejar claro de que no es obligatorio y no es responsabilidad del municipio si un contribuyente se acoge o no se acoge. No es responsabilidad del municipio, es responsabilidad de cada contribuyente frente al análisis y la planeación que hagan de su realidad económica. Para la elaboración del informe que se les va a presentar, se hizo la comparativa pues y los respectivos análisis, teniendo en cuenta la totalidad de los establecimientos que hay activos en este momento. Es importante tener en cuenta, vuelvo y les digo el apartado anterior, que es algo opcional. Es adecuado determinar una vez haya pasado el periodo de transición, es muy importante y les hacemos la sugerencia de que una vez adoptado este régimen, hacer un análisis de qué contribuyentes se acogieron a este y cómo es el impacto tanto para ellos como para el municipio. Pero una vez ya ellos se acojan y tengamos una cifra exacta de quiénes son y cómo va a impactar esto económicamente, ¿cierto? Como nos decía el concejal, el régimen simple aplica para los contribuyentes con ingresos inferiores a 80.000 VTs, es decir, 2.848.560.000 pesos para el 2020. En este sentido, aplicarían para la mayoría de los establecimientos comerciales del régimen simplificado, que es la mayor parte del comercio de San Pedro de los Milagros, encontrados en las bases pues que les vamos a mostrar enseguida. Es muy importante también aclarar que se exceptúan o no aplica este régimen para los grandes contribuyentes o para las empresas que mueven el mayor recaudo del impuesto de industria y comercio en San Pedro, que son los supermercados, las distribuidoras de concentrados, la elaboración de alimentos que aquí entra vía Colanta, y pues todas estas cantidades de empresas que superen estos 80.000 VTs. Entonces le voy a dar la palabra a mi compañero Miguel. Él nos va a hacer una presentación del análisis que se hizo y la homologación frente a las actividades que están en este momento en el acuerdo municipal frente a los nuevos grupos que se establecen en el régimen simple de tributación y las nuevas tarifas que estamos proponiendo. Muy buenos días para todos, señores concejales, invitados de la Secretaría de Hacienda, señora secretaria y demás personas que nos están viendo en el municipio. Como lo comentaba la contadora, se hizo un respectivo análisis al respecto de las tarifas y voy a comenzar la intervención, no sé si de pronto don Fabio nos pueda colaborar y nos enfocando la pantalla para mirar unos datos que vamos a tener ahí presentes. Sería importante y prudente comenzar con una revisión de equivalencias. Yo sé que para la mayoría de concejales y presentes distinguen los términos y las diferencias entre el manejo de porcentajes y millajes, pero es muy común encontrar confusiones entre muchas de las personas cuando se realizan comentarios acerca de este término. Generalmente para el tema de tributos se manejan los millajes, o sea, valores divididos entre 1000. Y resulta el caso particular, que es importante mencionarlo y que lo debemos tener en cuenta para el siguiente análisis, que algunos, sobre todo los impuestos complementarios, vienen dados en tarifas de porcentajes. El caso más común y aplicado aquí en el municipio de San Pedro es el de avisos y tableros. Como podemos observar en el cuadro, y ya como lo había mencionado el concejal Wilson, resulta y sucede que está el impuesto de industria y comercio, pero ese impuesto de industria y comercio viene acompañado
por dos complementarios que es avisos y tableros y sobretasa bomberil. Si hacemos medidas de equivalencias, aquí abajo hay una notica que me parece muy sensato traerla al caso, y es que cuando decimos que tenemos un 3 por 1000, diciéndolo en términos aritméticos, es tener el número 3 y dividirlo entre 1000. Pero si lo vamos a decir en porcentaje, sería lo mismo que decir el 0.3% o 0.3 dividido 100. Si hacemos esa división, nos debe dar el mismo valor, porque son medidas equivalentes. Aquí cuando estamos ya en la parte, aquí donde vemos estos recuadros rojitos, que es como donde está la clave, pienso yo, el truquito, es que como ustedes pueden ver, simplemente en las medidas es que se desplaza un 0. Si ustedes ven aquí, este 1000 que multiplica por 3, aquí que se convierte en 100, ese cerito que le falta para volverse 1000 se va hacia el 3. Y esa es como la medida para entenderlo fácil. Se supone que si hacemos las equivalencias nos debe dar igual el valor. En este caso, para el ejemplo, tenemos un negocio con una base de 100 millones y una tarifa de 3 en milaje, nos debe dar la misma medida. Y aquí está, digamos, lo que llaman la fórmula corta, o lo que en software de gestión se llama el método rápido, que es lo que aplican generalmente los software de gestión para hacer esos grandes cálculos, como digamos la facturación del impuesto de industria y comercio, que se realiza aquí en el municipio, que es básicamente lo mismo, ¿cierto? Bueno, una vez entendido este punto, que es fundamental porque generalmente se generan confusiones cuando la gente dice, no, es que tengo el 3%, y resulta que no era el 3%, era el 0.3%, ¿cierto? Entonces es bueno hacer ahí la aclaración. Bueno, este que está acá, que se llama comparativa de actividades, es el núcleo, es la raíz de la información que se creó desde la Secretaría de Hacienda. No sé si ahí alcanzan a ver, qué pena yo. Sí, listo. Como lo comentaba la compañera Margot y el concejal Wilson, y ya se ha venido tratando en los debates, tenemos 4 grandes grupos, ¿cierto?, dentro del régimen simple. El primer grupo hace referencia a tiendas pequeñas, mini mercados, micromercados y peluquerías. Resulta y sucede que dentro del acuerdo 057, por definición de código, no sé si de pronto ustedes, señores concejales, tienen acceso ahí al acuerdo 057, sí, pueden consultarlo, estaría los códigos 211 y 318, que el 211 es para tiendas pequeñas, donde sería la analogía de tiendas pequeñas, y el 318 para peluquerías y todo el tema de centros de estética. Equivaldría, sería un grupito. Es importante tener el término en cuenta de agrupación o aglutinamiento, enseguida vamos a ver por qué. El segundo serían actividades comerciales al por mayor y al detalle. Aquí entrarían muchos de los establecimientos comerciales, valga la redundancia, servicios técnicos y mecánicos en los que predomina el factor material sobre el intelectual, o sea, todo lo que tiene que ver con talleres de carros, de reparación de automóviles o de motocicletas, los electricistas, los albañiles, servicios de construcción, talleres mecánicos de vehículos y electrodomésticos, actividades industriales, la agroindustria. Agroindustria ya cuando hay procesos de transformación, generalmente cuando son procesos, aplicaría aquí en el municipio cuando son procesos de elaboración de alimentos, como pequeñas queseras o elaboración de postres. Miniindustria y macroindustria y telecomunicaciones, que estaría como la más conocida, que sería como el tema de Atel o la otra empresa que presta servicios pues de internet. Este es el que más tarifas aglutina dentro del acuerdo 057, que en total serían 27 de tarifas o códigos, se agruparían en este segundo grupo del régimen simple. Dentro del tercero ya cambia, ya deja de ser una actividad material y vienen los servicios profesionales de consultoría y científicos en los que predomina el factor intelectual sobre el material, incluidos los servicios de profesiones liberales. En este, ustedes revisando pues ahí la codificación en el acuerdo 057, están todos los que arrancan por la tarifa, por el código 3 y se agruparían en 15 tarifas. Y tenemos el último grupo, que son actividades de expendio de comidas y bebidas y actividades de transporte, y se tomarían 5. Resulta y sucede que, como ustedes pueden ver, hay unos
palabras resaltadas en amarillito, y es los que indica la norma de régimen simple, que qué tipo de actividades podrían aplicar dentro de esos grupos. Pero resulta y sucede que en el grupo 4 aparece una 215 y una 223, que si ustedes revisan en el acuerdo 057 corresponden a esas actividades comerciales, pero para efectos en ese momento del municipio y cuando fue presentado al Consejo lo establecieron como comerciales, pero para efectos y para entenderlo de hacer la comparativa están ubicadas dentro del grupo 4. Muy bien, aquí está, tenemos 631 negocios en este momento activos en el municipio. Esta es la lista completa con el cruce. Si hacemos la verificación, resulta y sucede que para poder realizar esta actividad debimos cruzar los códigos que son del municipio, que van desde el código 101 hasta el 328, agrupados en 49 tarifas, cruzarlos con los códigos SIU, que fue algo, digamos, relativamente complejo porque las bases de datos no combinan. ¿Cómo así que no combinan? Pongamos un caso particular. Hay muchos establecimientos que cuando hacen el registro en Cámara de Comercio, sea el registro mercantil o el certificado de asistencia y representación, ubican un código SIU que luego cuando van a registrar al municipio es completamente diferente. Ejemplo, hay muchos establecimientos que en Cámara de Comercio se registran como cafeterías, pero realmente la actividad que prestan en el municipio es venta de licor. Cuando el municipio ubica, y si tienen permitido por el uso de suelos realizar su actividad, resulta y sucede que esa información no cruza. ¿Qué se hizo entonces? Se ubicaron los códigos SIU similares o que por analogía aplicaban, que son los que vemos en esta columna de acá. Y luego de aplicar la codificación SIU, ahí sí podíamos ubicarlos dentro de un grupo. Como ustedes bien saben, en la normativa que viene de la ley para el régimen simple, aparece la aplicación relacionada con código SIU, y aquí vienen los códigos de agrupación. Esta información que puede ser suministrada a ustedes, señores concejales, ya ustedes pueden verificar en detalle con todos los establecimientos cómo se ubicarían cada uno de ellos, y se pueden filtrar por grupos ya específicos, ¿cierto? De actividad 101, 102, bueno, como ustedes lo decidan definir. Aquí viene entonces algo que sí es importante, que es, esta es la raíz de la información, pero aquí viene ya las inferencias, que son importantes, las estadísticas. Un segundo, yo coloco esto más grande, perdón. Ahí sí se ve bien. Bueno, entonces arranquemos con cómo está establecido en este momento, en la actualidad, según el Código de Rentas del Acuerdo 057 y cómo está la distribución. Resulta y sucede que, bueno, para el análisis, todo lo que ustedes vean en color amarillo es lo que tiene importancia o representa una mayor cantidad, ¿cierto? O porcentaje. Resulta y sucede que en este momento las actividades predominantes son las actividades de servicios, con un 51% de los negocios equivalentes a 324 de los 631 que hay establecidos. Las actividades comerciales equivalen a un 44%, que son en términos numéricos 274 negocios, y las actividades industriales solo ocupan un 5% del total de establecimientos y equivalen a 33 negocios. Perfecto. Ahora viene este que va a ser un dato muy particular, enseguida vamos a ver por qué, y es la cantidad de tarifas por tipo. Resulta y sucede que en ese momento, en el acuerdo 057, hay definidas 49 tarifas. Esas 49 tarifas, ¿cómo están distribuidas? Hay 27 tarifas de servicios, 18 tarifas para el comercio y 4 tarifas para el sector de la industria. ¿Cómo están los valores? Los valores son oscilantes teniendo un piso, o sea, un valor mínimo en servicios de un 3 y un máximo de 10, en comercio un 4 y un 10 si no estoy mal, y en industria entre 7 y 10. ¿Qué pasa con esto? Que es muy importante tener en cuenta. Para hacer la revisión, y por lo que ahorita nos preguntaba el concejal Wilson, resulta y sucede que hacer un análisis de tarifas es complejo, porque imagínense ustedes agrupar
49 tarifas que eran completamente diferenciales, tenían valores que variaban mucho, agruparlos solo en 3 partes. Es un poco complejo porque a la hora de definir las tarifas se va a hacer el análisis de tal manera de que se mantenga el equilibrio fiscal, ¿cierto? El valor del recaudo no se vea afectado o disminuido. Aquí tenemos otro dato de lo que estaba hablando el concejal Wilson y preguntaba, y es el porcentaje de establecimientos según el régimen en este momento. Resulta y sucede que el 76% del total de establecimientos están conformados por comerciantes que se ubican en el régimen simplificado y corresponden a 479. Y hay 152 de régimen común que corresponden al 24%. Un datico que no viene al análisis, pero es importante remarcar, es que ha venido en este momento en aumento el régimen común. Digamos, cuando hacíamos análisis al respecto en otro tipo de casos, resulta y sucede que el régimen común normalmente oscilaba entre el 8 y el 10%. ¿Y qué relevancia tiene este dato? Pues algo muy bueno para el municipio, y es que está indicando que las empresas le están apostando al municipio, grandes empresas le están apostando al municipio, y generalmente cuando las grandes empresas se ubican en un municipio es porque la economía está marchando bien. Las grandes empresas siempre buscan lugares donde puedan ejercer sus actividades y obtener las rentas pues que están buscando. Entonces ese es un buen indicador en ese sentido para el municipio. Muy bien, aquí es importante aclarar que hay una medida inversa. ¿Cómo así que una medida inversa? Resulta y sucede que aunque las actividades del régimen común ocupan el 24%, son las que en realidad ocupan casi la totalidad del recaudo del municipio. ¿Quiénes se ubican acá? Las empresas industriales, que aunque eran el 5, son las que se llevan la mayor cantidad del recaudo. Tomemos como ejemplo para ubicarnos empresas como Colanta, como las distribuidoras de concentrados, como los acerríos, están ubicadas en este rengloncito pequeño, pero son las que dan la mayoría de ingresos. El recaudo, pero ya podría ser un informe como lo solicitaba el concejal Wilson, ya más detallado. El recaudo casi se puede decir dentro del 60 al 70% corresponde a este tipo de empresas. Muy bien. Pues sí, sí pueden tener, pero… no. Listo, y tenemos ya acá el régimen simple. Como podemos observar, la torta cambia en el análisis porcentual. Tenemos los 4 grupos que están definidos en el régimen simple. Entonces las tiendas pequeñas y los centros de estética ocuparían un 12% de la torta con 77 negocios. La industria, comercio al por mayor y al por menor, talleres de comunicaciones, entre otros, son los que ocuparían la mayor o sea, el grupo 2, el mayor porcentaje con 322 negocios. Los servicios profesionales y actividades intelectuales y el tema de profesiones liberales ocuparía el 8%, se reduce bastante el término ahí. Y el expendio de comidas, bebidas y transporte es el segundo sector considerable, con 185 negocios. Como ustedes pueden observar acá, con las tarifas propuestas, que son para servicios, con una tarifa del 10 por mil, comercial del 10 por mil e industrial con una tarifa diferencial del 7. El tema entonces, señores concejales, con la solicitud que ustedes presentan a la Secretaría de Hacienda, viene el punto complejo, álgido, es tomar estas 49 tarifas, agruparlas en estos grupitos de acá, en estas tres para las tarifas, sí, de tal medida que el recaudo se vea lo menos afectado posible. Ay, qué pena. Listo. Bueno, entonces aquí hay una partecita que se llama disminuciones. ¿Por qué se llama disminuciones? Vamos a hacer un análisis respecto a cómo se castiga el recaudo cuando hay cambios en las tarifas. ¿Qué
¿Qué tomamos nosotros? Tomamos varios grupos de actividades diferentes, como ustedes pueden observar. Permítanme un momento yo, por el tamaño. Ahí sí se alcanza. Ahí se alcanza a ver, sí. Bueno, primero hay que hacer unas aclaraciones. Que la líder del grupo de nosotros, la doctora María Fernanda, nos comentó que era importante tener en cuenta para ustedes también, señores concejales, y es la preocupación grande que tiene que ver con unos términos muy particulares. El primero es la regla fiscal, que es la ley 1473 de 2011, y este es un mecanismo que permite fortalecer la disciplina fiscal al establecer metas puntuales sobre el balance del gobierno, de forma que su gasto esté acorde con sus ingresos estructurales o de largo plazo. ¿Qué sucede? Como ustedes saben, en el contexto actual, en la situación en que nos encontramos, los ingresos del municipio se han visto drásticamente disminuidos, a la vez que sus gastos han venido aumentando, tratando de cubrir todas las contingencias relacionadas con el tema de la pandemia y con el tema de las bajas y las consecuencias que han sufrido el sector de comerciantes en el municipio y demás personas, demás ciudadanos. Entonces, siempre es tener en cuenta esa regla fiscal. Tenemos otra, que es la ley 179 de 1994, que es la homeostasis presupuestal, que resulta y sucede que esa básicamente lo que dice que la totalidad de los créditos adicionales de cualquier naturaleza deberá guardar congruencia con el crecimiento de la economía. Entonces, no tendría sentido que se disminuya el recaudo del municipio cuando en realidad necesita apropiaciones para poder llevar a cabo la recuperación económica. Entonces no se puede caer en ese sinsentido. Y hay un principio básico dentro de la disciplina fiscal que es muy importante y que tienen muy en cuenta las secretarías de Hacienda municipales, y es que todo peso dejado de percibir por la disminución del cobro de un tributo debe ser compensado por otro similar para conservar el equilibrio fiscal. Entonces el tema es que en este momento, si se presentara una disminución en los recaudos referentes al impuesto de industria y comercio, disminuyendo las tarifas, ¿de qué otro sector o de qué otra manera se pudiera recaudar si sabemos que la economía está en este momento muy golpeada? Sería un tema muy complejo de asimilar. Entonces aquí hicimos un cuadrito, que en él podemos hacer unas pruebas de lo que estaba conversando ahorita el concejal Wilson, para mirar cómo es ese comportamiento. Entonces aquí, como les venía comentando, tenemos varias tarifas ubicadas dentro de los tres grupos. Tenemos industriales, que son las que arrancan con el código 1 en el acuerdo 057, comerciales con código 2 y de servicios con código 3. Aquí viene el punto que era muy importante tener en cuenta, lo de las equivalencias. Resulta y sucede que en este cuadrito tenemos las tarifas definidas del acuerdo 059 y tenemos avisos y tableros. Entonces muchos se preguntarán, Miguel, ¿pero por qué estás poniendo 0.9 si avisos y tableros es el 15% del total que se paga del impuesto? Porque aplicamos el principio que ahorita dijimos en las equivalencias. Le aplicamos ese 15%, fue a la tarifa en millaje. Entonces básicamente lo que es, como ustedes pueden ver ahí en la formulita, es esa tarifa multiplicada por el 15%. La sobretasa bomberil, para efectos de la aplicación de estos casos, la dejamos sobre el 0.3, porque el 0.3 es para establecimientos que tienen ingresos brutos anuales equivalentes a 20 millones o superiores, que eso es como 1.600.000 mensual, ahí aplicaría la mayoría de establecimientos del municipio. Y aquí tenemos un total de tarifa, es la sumatoria de las tres tarifas para poder hacer la comparación respecto al régimen simple. Como podemos observar acá en todas las que tenemos presentes, arranquemos por acá, digamos con la 102, que si nos fijamos la 102, revisemos la 102, ¿qué es?
La 102 es fabricación, manufactura, confección, preparación, reparación y ensamblaje de cualquier clase de material. Un caso común ahí que es muy visible acá en el municipio son las cerrajerías, ahí entra en todo el tema de cerrajerías. Nos está diciendo que dejando la tarifa como fue planteada en su momento desde la Secretaría de Hacienda con un 7, habría una diferencia de menos 0.2 hablando en términos numéricos y disminuiría un 3%. Ahí se ubicarían 19 establecimientos. Pero miremos este caso en particular, que ahorita lo conversaba la contadora Margot y el concejal Wilson, este caso que es muy común aquí y del que se habla mucho, que es el código 306. ¿Quiénes hacen parte de ese código 306? Hacen parte los restaurantes, tabernas, hoteles, tiendas mixtas, casa de huéspedes, moteles, bares, casinos, que es un grupo de comercio muy considerable en el municipio y que está dentro de este análisis. Ese corresponde a un total de 157 establecimientos. ¿Y qué pasa? La tarifa total por el régimen actual, el código 057 da 11,8 y por el régimen simple bajaría al 10. Tendría una tendría una disminución del 15%. Y así con todas las que vemos acá. La oscilación, la reducción, más o menos en esas tarifas de 10 bajaría un 15%. Hay unas que bajan menos. Bueno, entonces aquí vendría la pregunta del millón. Me dirían, bueno Miguel, ¿y qué pasa? ¿No hay tarifas que aumenten? Sí, claro, hay tarifas que aumentan. Pero ¿qué sucede? Pongamos el caso más particular y común, que es la tarifa más pequeñita, que es la tarifa del 3 por 1000. Con la tarifa del 3 por 1000 subiría más o menos el equivalente al 3.75, tendría un aumento considerable, pero dentro de ese grupo, ¿quiénes estarían? Empresas que superan el valor de los 80.000 UETs, sea Colanta, bueno, empresas de gran tamaño, distribuidoras de concentrados y empresas similares. Aquí viene el punto que ustedes realizaban en la solicitud escrita que mandaron a la Secretaría de Hacienda, y es el tema de las tarifas promedio. Con las tarifas promedio hay que tener mucho cuidado, muchísimo cuidado. ¿Por qué? ¿Qué pasa con una tarifa promedio? Vamos a hacerlo. Digamos, vamos a tomar este que es un valor representativo, que es una tarifa representativa donde están el tema de bares, hoteles, todo este tema, restaurantes. Vamos a decir, digamos, bueno, tenemos una tarifa de 11.8 en el 57 y una en el simple del 10. Bueno, vamos. Sí. Vamos a tomar una tarifa media. Vamos a tomar un 5, digamos, hagámoslo así, bueno, pongámosle un 5 a la mitad a ver qué tanto nos golpea o no. Vamos a poner un 5 y vamos a ver qué pasa. Vamos a ver que al lado hay un cuadrito que dice liquidación mensual, ¿cierto? Y van a ver unos valores en rojo que es cómo están disminuyendo, cómo son las variaciones porcentuales. Como está en este, vamos aquí a darle enter. Como podemos observar, si dejamos esa tarifa de 10, la disminución en el recaudo correspondería al 15%, pero si la bajamos a un 5 sería del 50% del recaudo. O sea, es un valor altamente considerable. ¿Cuál es el tema del análisis ahí, señores concejales? Es que es complejo en primera instancia porque se está hablando sobre una proyección, y hacer un informe comparativo sobre una proyección es complejo porque está la incertidumbre de cuántos comerciantes se van a acoger y bajo qué condiciones. Pero viéndolo desde la perspectiva, tomando la totalidad de establecimientos, como se puede observar, las disminuciones en las tarifas causarían un impacto considerable en las rentas del municipio. Entonces, con el tema de las tarifas se debe ser muy cuidadoso. Sé que la responsabilidad en última instancia corresponde al Consejo Municipal y a su análisis, pero se debe tener muchas precauciones al respecto. Aquí viene una partecita que también estaba dentro del informe, no está muy relacionada con el tema, pero ustedes lo solicitaron, y es los establecimientos cerrados en este momento durante esta vigencia, 2020. Hay 51 establecimientos cerrados, de esos el 94%, que son 48, son de régimen simplificado y han cerrado 3 establecimientos del régimen común.
No sé si de pronto, señores concejales, tienen una dudita al respecto del tema, pues de la presentación de esa información. Bueno, el ponente del proyecto, un momentico, le damos la palabra a Aleja, un segundito. Bueno, buenos días para todos. Listo, pues la idea pues con mi intervención es como redondear un poco más la idea. También les trajimos pues como un ejemplo para hacerlo más visual, porque con lo visual pues entendemos como más fácil, pero ya el ejemplo nos lo trajo el concejal Wilson. Excelente. Bueno, quiero hacer pues las siguientes claridades para que no se presente confusión entre los regímenes. Régimen simple no equivale a régimen simplificado. Régimen simplificado y régimen común ya cambiaron su denominación. La ley 2010 del 2019 ya nos dice que son responsables o no responsables del IVA. Entonces estos regímenes son para cuestiones del impuesto sobre las ventas. La ley 2010 también trajo una consolidación de los impuestos, consolidó mediante el régimen simple de tributación el impuesto de renta, el impuesto al consumo y industria y comercio. Entonces no estamos creando un impuesto nuevo, simplemente lo que hace la ley es consolidar. Bueno, como ya lo mencionaron, trae unos beneficios para los municipios porque va a haber una fiscalización conjunta entre la DIAN y el municipio, donde va a haber el apoyo. Ustedes saben que la DIAN es la entidad más tenida pues, por los contribuyentes y ellos tienen muchas medidas para hacer el control y la fiscalización, entonces va a haber un apoyo constante entre la DIAN y el municipio porque se va a intercambiar información, tanto de ellos hacia nosotros como de nosotros hacia ellos, por medio de la información exógena, pues que es información que se ha enviado anual siempre hacia la DIAN. Los recursos van a llegar 12 días hábiles a la entidad y hay mayores ingresos para el municipio porque lo que va a permitir este régimen es la formalización de muchas de estas contribuyentes o personas que han estado evasores por mucho tiempo, porque ellos también van a ser casi que obligados, las personas que han sido evasoras, a incluirse en este régimen. Para ellos son los únicos a los que los obliga. De resto es opcional para quienes encuentran en este régimen como su alivio tributario. Bueno, pues ese es el ejemplo que les trajimos, pero ya el compañero Wilson, el concejal Wilson ya lo dio a conocer. Entonces, pues es igual, los ingresos brutos de un contribuyente de 250 millones de pesos, que traducido en VT serían 7.021, ubicado dentro de la tabla de las tarifas establecidas para el régimen simple, porque esto no son tarifas de ICA, no, son tarifas del simple, que está inmerso dentro de ese porcentaje, lo que es correspondiente a los municipios. Entonces, si esto es un comerciante, un supermercado que se ubica en el grupo 1, con esos 7.000 VTs estaría dentro del segundo rango, ¿cierto? Con una tarifa del 2.8, Bueno, iniciemos pues con el ejemplo con un solo empleado. Recordemos pues como las ventajas dentro del régimen simple de los descuentos son únicamente la pensión del 12%, que es lo equivalente a lo del empleador, y el descuento por los medios electrónicos, que es un descuento del 0.5%, sobre todo lo que él tenga bancarizado, porque la idea es pues que el 100% del comercio esté ya mediante banco y evitar pues como al máximo el efectivo. Bueno, esta sería una tarifa del 10% si establecemos la tarifa del 10% para este tipo de actividad. No me quiero extender pues mucho como en el ejemplo porque ya el concejal Wilson ya no lo aclaró. O sea, la idea con este ejemplo
es que el contribuyente encuentre su proyección tributaria, que se proyecte tributariamente y mire la conveniencia del régimen o no. Entonces, si él encuentra una tarifa de industria y comercio pues alta, pues lo más opcional para él es seguir tributando sobre el sistema ordinario del impuesto de renta. Entonces, es aquí aclarar también por qué no nos estamos llevando las tarifas al límite. Listo, ¿qué es lo que nos dice la ley 14 del 83 y el decreto ley 1331? Que sobre industria y comercio, sobre servicios y comercio, la tarifa no se puede exceder el 10%, el 10 por mil, perdón, y sobre el industrial el 7%, el 7 por mil, qué pena. Listo. Entonces, si nos llevamos al límite de industria y comercio, sobre el 10 y el 7, avisos y tableros corresponde al 15% del impuesto de industria y comercio, lo mismo para el industrial. Y la sobretasa Bonbelí sería el 0.3. Entonces, ¿cuál sería el límite de las tarifas? El municipio lo puede establecer así. El límite o las tarifas las podría establecer dentro del 11.8 y para el industrial el 8.35. No nos estamos saliendo de los límites, porque ¿qué nos dice? Para industria y comercio usted no se puede limitar del 10 y del 7. Para avisos y tableros siempre tiene que ser el 15% del impuesto. Y ya esto sí es más territorial, que la tarifa la decide pues cada entidad territorial. Entonces, el límite serían estos. El límite no sería el 7 y el 10, el 7 y el 10 es para lo industrial. Pero consolidado el límite sería el 11.8 para servicios y comercial y el 8.35 para el industrial. ¿Y qué es lo que estamos ofreciendo? O sea, no, la idea no es tener estas tarifas establecidas, porque a mayor tarifa, menor va a ser el beneficio para el contribuyente, porque no va a tener cómo poderse descontar o de dónde descontarse de ese aporte que iría para la nación, no tendría cómo descontarse. Entonces, la idea no es llegar hasta estos límites, sino establecer unos límites razonables, que creo que fueron los que se dieron a conocer en el acuerdo. ¿Listo? Entonces, para que tengamos en cuenta pues que los límites reales que podría establecer el municipio son estos. Bueno, yo creo que ya esta es la intervención de la Secretaría de Hacienda. Si alguna pregunta al respecto. Bueno, Aleja, muchas gracias, Aleja, Miguel y Margot. Bueno, vamos a someter a votación un receso a petición de Wilson, el ponente, de 10 minutos. Entonces lo sometemos a votación. Ya. Deben someterlo, ya lo sometieron. Secretaria, por favor. Ah, bueno, muy bien. Bueno, el receso se aprueba con 5 votos a favor. Estamos al aire, por favor. Jaime. Muchas gracias, presidente. Bueno, aquí estamos en una discusión. Queremos ofrecer disculpas pues a la ciudadanía porque este es un tema muy complejo, no solo técnicamente, sino social y políticamente. Yo quiero mantener mi propuesta del día de ayer, del día anterior, la anterior sesión de esta ponencia. Yo quiero mantener mi propuesta en que las tarifas se mantengan como están. Porque por lo que nos están presentando en Hacienda, yo intuyo que puede haber una afectación grave a las finanzas del municipio, violando un principio presupuestal, varios principios, entre ellos la homeostasis presupuestal y el equilibrio macroeconómico. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que garantizar que las reformas tributarias que se puedan generar con ocasión de una discusión para la reforma del Estatuto de Rentas, que es la discusión que tenemos en este momento, y que la ley nos está obligando a hacer esta
incorporación en nuestro estatuto de rentas, que si esa reforma lleva a que haya un menor recaudo, nosotros tenemos que hacer una proposición de que ese menor recaudo se compense con otro ingreso, para que no haya descompensación económica. Entonces, aquí con Miguel mirando, Miguel nos presentaba, por ejemplo, esta tabla. Miguel, ¿tienes este micrófono para yo no cogerlo? Claro. Si ustedes concejales miran allá la tabla, allá en la tabla, Miguel nos presenta unas tasas sumadas que tenemos en el municipio, 3% sobre la tasa bomberil. 3 por mil. Avisos y tableros, 15%, y la tasa del impuesto que sea 6% de la actividad económica que haya allá. Industria y comercio o lo que sea, de 6 por mil. Aquí nos da el 9, como él nos explicó, llevado a milajes, entonces la suma y nos da 7.2. Entonces ellos hicieron eso con todas las actividades. Entonces fíjense ustedes que hay unas superiores llevadas al límite máximo 10.68, 10.65, 11.8. ¿Qué dice la ley? La ley lo que ordena es que nunca se cobre más del 10% en industria y comercio. Por mil, de 10 por mil. Aquí nos está llevando el cobro a más del 10 por mil en industria y comercio. ¿Por qué? Porque los otros equivalen a los otros dos impuestos que los estamos indexando, que esa es mi propuesta desde la vez anterior. ¿Cuál es mi propuesta? Que sería una propuesta políticamente responsable. Es mantener estos límites máximos. ¿Por qué? Porque la economía no está para que el municipio se recupere tan fácil y pueda hacer inversión social. El municipio tiene que hacer inversión social, porque la inversión social es la que mueve la economía. Primera tesis mía. Segundo, si nos vamos con estos límites que ellos nos ponen acá del 7 y del 10%, ¿qué va a ocurrir? Que en la diferencia de lo que hoy hay, va a haber una diferencia significativa. Si ustedes ven aquí, el municipio va a recaudar menos 3%, menos 16%. ¿Qué se hace de una forma un poco improvisada? Que esto tendría que ser mucho más técnico, es promediar todos esos menores valores ingresados en los ingresos tributarios del municipio, que nos arrojaría en la muestra que nos da Miguel el 13%. Es decir, si aprobamos esta reforma y si más del 50%, asumamos, de los contribuyentes que están por debajo de 2.800 millones de pesos en ingresos, por debajo de 80.000 VTs, se pasaran a este régimen, estaríamos diciendo que de esas personas ya no van a tributar al municipio por el régimen normal, como lo vienen haciendo, sino que se van a pasar al simple. Y en el simple, el municipio va a recaudar de ese 50%, va a recaudar, por eso yo quería esto en valores absolutos, yo quería saber cuánto representaban esas personas. Eso es aproximadamente industria y comercio, ¿cuánto en total del municipio? ¿En establecimientos? Sí. 600. No, pero en valores absolutos, como 3.000 millones, porque Colanta es lo que más sube eso, por industria y comercio. ¿Anual? Sí, anual, el recaudo. Sí, más o menos. Que sean 3.000 millones, ¿de Colanta cuánto es anual? 1.000. Son 200, sí. Anual. 251. Anual. Son más o menos 1.000 millones. 3.000. 1.000 millones, Miguel. Sí. Bueno, entonces, ¿cuánto sería en total al año el recaudo de industria y comercio? Entonces sería mucho más. 230. Pues no, qué pena no saber el valor exacto, pero 230. Son 230. Bueno, entonces Son 2.800. 2.800, que se recauden 5.000 millones. Entonces, de esos 2.800 se quedan quietos porque industrias grandes como Colanta no tienen necesidad de esto. Esto es para los pequeños, para poder tener estímulos. Entonces, serían 2.800, serían 1.200 millones. 1.200 millones, de esos 1.200 millones nos ingresarían el 13% menos. Estamos hablando de aproximadamente 150 millones de pesos por 130 millones por cada 1.000 millones. Entonces lo estoy haciendo bien, ¿cierto? 130 millones menos por cada 1.000 millones. Es decir, multiplique usted si son 5.000 millones, estamos hablando de 630 millones de pesos. 630 millones menos recaudados. ¿De dónde el municipio va a incorporar 630 millones, muchachos, cierto? ¿Qué propongo yo a ustedes, honorables
¿Qué les propongo yo, honorables concejales? Yo me mantengo en la tesis de la propuesta, para no impactar las finanzas del municipio, porque cuando se concibió esta ley no se había pensado que iba a haber una pandemia, que este es un punto de partida importante. Cuando se concibió esta ley no se pensó que iba a haber pandemia, que iba a haber cierres. Los cierres que nos presentaron aquí Miguel y los compañeros son unos cierres escandalosos. Mire que incluso personas de régimen común tuvieron que cerrar. Nos dijiste que más o menos tres este año de régimen común. 3 de régimen común. Eso es mucho desempleo en San Pedro. Entonces, la propuesta de este concejal, de una forma responsable, es que se mantengan las tarifas actuales y que esas tarifas actuales, así sumadas o indexadas, que es aquí como aparecen, que sean las que se promedien por los grupos, que sean las que se lleven a los grupos. Esas tarifas así sumadas, es decir, con los límites máximos, para que los comerciantes que se quieran pasar al régimen, mantengan los pagos como están en este momento, pero tengan los descuentos por pagar pensión, por el tema transaccional, el tema virtual, y que tengan toda la ventaja de no declarar la renta, sino que en lugar de renta tenga los descuentos en ese impuesto nacional. Entonces va a tener esos descuentos, los comerciantes lo van a tener, los que se pasen, van a favorecer el empleo porque van a poder emplear más personas sin que el municipio dañe sus finanzas. Entonces yo me mantengo en la propuesta y así quiero poner la consideración. Señor presidente, para que usted entonces, Carlos Mario. Don Fabio. ¿Alguien? Sigamos entonces con el próximo punto. Bueno, tienen la palabra entonces los secretarios de Hacienda, los funcionarios. Nosotros, conversando acá pues los compañeros de la Secretaría de Hacienda, somos respetuosos frente a la propuesta del concejal Wilson, pero diferimos en algunas situaciones, en algunos términos. La propuesta se había realizado con las tarifas del 7 para industrial, 10 para comercial y 10 para de servicios por unas particularidades. En primera instancia, es conveniente mencionar que, como les comentaba en el informe que se presentó antes, la torta de distribución respecto a los ingresos pertenece en su mayoría, que puede ser presentada en un informe adicional a ustedes, en este momento no lo teníamos, pero pertenece en su mayoría, se puede decir que dentro de un 60, un 70%, equivocándome, hay que ver el valor exacto, pertenece a empresas que no podrían acogerse de entrada al régimen simple. Empresas grandes de elaboración de alimentos, empresas de concentrados, los aserríos, los grandes supermercados, como lo presentamos al principio, no se acogerían. Entonces, hay el caudal de recaudo, amplio de recaudo, no se tocaría, de entrada no se toca. Y viene la otra parte que es más o menos el 30% del recaudo, equivocándome, yo después les puedo dar el valor exacto, pero equivocándome, corresponde al grueso de comerciantes. Al grueso de comerciantes, que son los establecimientos pequeños, que como ustedes lo mencionan, son los que más ha tocado la pandemia. Seamos sinceros, son las personas que más han sufrido por el no poder realizar sus actividades comerciales de manera natural o normal. ¿Por qué se hace esa propuesta? Aquí, como lo decía el concejal Wilson y como quedó establecido en el cuadrito que tenemos allá, en el cuadrito de disminuciones, resulta conveniente mencionar que sí, hay tarifas que disminuyen, pero es importante en ese punto apostarle también a esas personas, como lo comentaba el concejal Jaime, que están pasando dificultades en este momento. La situación es compleja si el municipio asume esa realidad. Porque ¿qué es lo que sucede?
el municipio deja de recibir vía tributo ciertos valores, pero esos valores se van a ver compensados en una mejora de la calidad de vida para esas personas de esos pequeños negocios, que viéndolo desde un punto de vista general, es la función primordial del Estado. La función primordial del Estado es brindar calidad de vida a sus ciudadanos. Entonces, desde ahí se planteó la propuesta y como veníamos conversando nosotros con la secretaria de Hacienda, con María Fernanda, y es que a pesar de que aquí se presentan unas disminuciones, si se tienen y se respetan esas tarifas, se podría estar cerca del borde del equilibrio fiscal, ¿cierto? Y poder continuar con las rentas normales del municipio. Por eso nosotros proponemos que se mantengan las tarifas como fueron propuestas y realizar un análisis posterior cuando ya se tenga la suficiente información real de los establecimientos que se acogen al régimen y ya determinar con base en esa situación hasta qué punto se puede hacer modificaciones. No, cerremos eso ya. Bueno, cerramos entonces, ya seguimos con el próximo punto, secretaria. Pues ya está entre ustedes, señores concejales, considerar si ya pueden declarar la suficiente ilustración. Bueno, entonces posteriormente ya sigue el debate del proyecto de acuerdo número 5, número 15 del régimen de tributación simple del municipio de San Pedro de los Milagros. Bueno, le doy la palabra al honorable concejal Wilson. Muchas gracias, concejal. Bueno, entonces, hemos hablado una propuesta que puede ser integradora, me parece a mí, entre lo conservador y lo liberal. Conservar las finanzas del municipio, ¿cierto? O reducirlas para beneficiar a los empresarios y a los comerciantes. Entonces yo haría la siguiente propuesta, que la pongo a debate y a consideración de la corporación. Que entonces mantengamos la propuesta que hace la Secretaría de Hacienda con un parágrafo que diga ya que se le permite, o sea, insistiendo en la opción, en lo optativo, ¿cierto? Que no es obligatorio, para respetar a los que no se quieran pasar, que la propuesta que hace la administración quede sujeta a una revisión en un año, que eso quede en parágrafo, para que quede obligatorio, para revisarlo, para comparar los ingresos de las últimas vigencias respecto a la modificatoria. Entonces, yo quiero poner a consideración de debate esa propuesta. Muchas gracias por ustedes. Tiene la palabra Edward. Jaime primero. Muchas gracias, concejal presidente encargado de la comisión. Yo creo que el ejercicio que hicimos con este proyecto de acuerdo es muy enriquecedor, toda vez que la suficiente ilustración nos da a nosotros herramientas técnicas para poder tomar decisiones que son trascendentales para la realidad de nuestro municipio. Con el análisis que nos presenta la Secretaría de Hacienda y con la tranquilidad que dan ellos como profesionales de que así hayan unas disminuciones en el tema tarifario, se encuentra un equilibrio fiscal que le puede dar garantías al municipio de continuar con la misma percepción de los ingresos, y nos llevaría entonces a incentivar la formalización. Una formalización que, insisto, debe estar acompañada y garantizada por la administración municipal, para que todos esos pequeños comerciantes que se pueden acoger al régimen simple tengan las herramientas suministradas desde la administración pública y puedan entonces representar o ayudar a representar y a conservar ese equilibrio fiscal del municipio. Por tanto, entonces, yo creo que mi postura es, teniendo claro que este régimen simple de tributación
va a tener excluidas actividades comerciales como las que prestan Colanta, como las que prestan los almacenes ganaderos pues que venden concentrados, como los acerríos, porque sus ingresos brutos exceden el tope que representa esta ley 2010. Entonces, después de este ejercicio, a mí me da la tranquilidad de que las tarifas presentadas por la administración municipal, aunque sean el techo, dan unas garantías de que se va a continuar igual la tributación en el municipio. Yo adhiero al concejal ponente en el entendido de insistir en ese parágrafo de que quede constancia lo que establece el artículo 907 de la ley 2010, que esto es opcional. Es una realidad que hay que comentarle también al comercio, y es que a hoy es opcional, pero con una eventual reforma que haga el gobierno nacional, seguramente van a migrar todas las personas a este mismo régimen. Insisto también en la importancia de que el título sea modificado, como lo planteaba en el informe de ponencia el concejal, por medio del cual se modifica parcialmente para así no desnaturalizar el acuerdo 057-2014. En la propuesta que hace el concejal de incluir incluso un parágrafo para que se haga obligatoria la revisión en un año, tengo mis reservas en cuanto que dependerá del Ejecutivo, porque este proyecto no es de iniciativa propia del Consejo, sino del alcalde. Entonces dependerá del alcalde poner a consideración lo pertinente. La secretaria de Hacienda ya nos mencionaba en ocasiones pasadas que se tiene proyectado para el próximo año una reforma al estatuto tributario. Entonces, pues ahí podríamos entrar a revisar y ajustar lo que a bien tengamos según el comportamiento que se vaya viendo de esta aprobación. Muchas gracias. Con gusto, Jaime. Tiene la palabra el honorable concejal Eduardo. Gracias, presidente. Bueno, un saludo muy especial para todos los presentes, para los profesionales de la Secretaría de Hacienda que nos acompañan en este que es un estudio que, adhiriendo a lo que ya ha manifestado el concejal Jaime Zapata, es de gran beneficio para la corporación y por ende para la ciudadanía sanpedreña, y es tener siempre una suficiente ilustración con proyectos de acuerdo, sobre todo de la complejidad del que estamos trabajando hoy. Yo veo buena intención en la propuesta que hace el concejal ponente, el concejal Wilson, en mantener, o más bien de darle una caracterización distinta a estos valores que hoy se pretenden modificar. Sin embargo, yo considero que lo que está buscando la normatividad efectivamente es darle un estímulo a los contribuyentes de nuestro municipio para que se acojan a este régimen. En esa medida, y aclarando que es opcional, que adhiero también a esa propuesta de que dentro del proyecto de acuerdo, si bien la ley ya lo trae, pues dejemos específico de que esto es un cambio opcional y que, como nos lo manifestaba la Secretaría de Hacienda en compañía de la contadora, la doctora Margot, incluso pasándonos a este régimen y encontrando que no es de beneficio, porque si bien se busca beneficiar a los comerciantes, cada comerciante en especial tiene que analizar, o cada contribuyente en especial tiene que analizar si le conviene o no, aún pasándose se puede devolver, no es una camisa de fuerza para ningún contribuyente. Por supuesto, eso va a tener una implicación, un esfuerzo que va a tener que hacer cada contribuyente en analizar de forma técnica, pagando un contador, pagando analistas financieros, de qué es lo que le va a convenir. Entonces, si se acogiera la propuesta, que repito, es buena intencionada porque de uno u otro modo las arcas del municipio sí se van a ver afectadas, por supuesto que sí, pero hay que ver hasta dónde esa afectación es negativa, y yo hago el siguiente análisis. Si nosotros le damos la oportunidad a los contribuyentes de acogerse a este régimen, pues seguramente muchos se van a acoger a él porque van a ver una disminución en el pago de los impuestos al municipio. Sin embargo, hay que partir de que seguramente el 100% de los contribuyentes no lo van a hacer, porque encuentran inconveniencia, porque desconocen la norma aún haciendo un trabajo de pedagogía.
o simplemente pues no lo van a hacer por muchas cuestiones. Y lo que sí va a ocurrir es que contribuyentes nuevos, profesionales que prestan sus servicios, comerciantes, van a encontrar un beneficio amplio en esta nueva normatividad y van a ingresar al municipio nuevos contribuyentes. Eso de uno u otro modo va a compensar la falta de ingresos que se generen con la aplicación de los cálculos que ya traía el señor alcalde a través de la Secretaría de Hacienda en el proyecto original. En síntesis, para mi forma de ver, lo que debemos hacer es adoptar este proyecto de acuerdo conforme lo presentó el alcalde municipal, para que le demos ese beneficio al comerciante, aún sabiendo que el municipio de uno u otro modo se va a castigar en sus arcas, en el fisco, pero con la esperanza de que esta normatividad sea un impulso para contribuyentes nuevos y esas nuevas contribuciones de uno u otro modo sean un soporte para no lo llamemos pérdidas, para esa disminución en ingresos que eventualmente puede ocurrir con la aprobación de este proyecto de acuerdo. Si se aprobara con las modificaciones propuestas por el concejal Wilson, yo considero que poco estaríamos haciendo por nuestros comerciantes. Repito, la intención es buena, porque igual no es que el concejal proponga que no se le dé beneficio a los comerciantes, esa no es la propuesta, pero considero que sí debemos ser más flexibles con ellos, debemos, si nos dan estas herramientas del gobierno nacional, pues apropiémonos de ella y veamos entonces qué ocurre. Ya nos están diciendo desde la Secretaría de Hacienda que el balance no va a ser negativo, de que la afectación en las finanzas públicas no se va a ver desmejorada en una forma considerable y de que por el contrario esto puede ser un estímulo, por lo que yo, honorables concejales, los invito a que acompañemos la propuesta original con la modificación que propone el concejal Jaime Zapata y el concejal Wilson, de que le dejemos muy claro al contribuyente que esto es una opción. Cada quien verá si se acoge o no a este régimen. Y hay que aclarar también, porque en el primer debate que no se terminó, pues surgieron muchas cuestiones, incluso muchas personas en Colanta decían, nos van a subir el impuesto. ¿Cómo así que del 7 vamos a subir a pagar más impuestos de cuenta de este proyecto de acuerdo? Y eso no es real. Tenemos que ser específicos en que estas grandes empresas no se ven afectadas porque no los acoge a ellos. Esto está pensado, es para el pequeño contribuyente, para que el pequeño contribuyente pueda ver un beneficio y pues si lo desea se acoja a él. Entonces, invitarlos a que esta propuesta pase conforme la presentó el señor alcalde con la modificación propuesta por los honorables concejales. Muchas gracias. Bueno, le doy la palabra al honorable concejal Wilson. Muchas gracias, señor presidente. No, yo quiero aclararle al concejal Edward que yo me adhiero a la propuesta de la administración como la pasa. Es decir, yo estoy llamando una advertencia porque yo los consulté a cada uno de ustedes y vamos viendo que hay una tendencia en apoyar la propuesta de la administración. Y digamos que el punto aquí no es que yo no pretenda estimular el comercio, es que yo soy el más interesado y yo soy el que vengo peleando desde la vez pasada que no afectemos a nuestros comerciantes, ¿cierto? Para que eso quede muy claro públicamente. Yo lo que estoy diciendo acá es que mi tesis, es decir, yo mantengo mi tesis de que es mejor la propuesta por los límites máximos como nos lo hacía la propuesta Miguel, es mejor esa propuesta para no afectar las finanzas del municipio, para también estimular al comercio a tener descuentos, también para estimular al pequeño empresario a generar empleo. Es mejor esa propuesta, pero yo me adhiero a la propuesta que está presentando la administración. Es muy importante eso, dejarlo claro. Yo, ¿por qué le quiero que eso quede en acta? Porque yo quiero el ejercicio dentro de 1 y 2 años hacer los comparativos, ¿cierto? Y dar los debates políticos. ¿Por qué? Porque el concejal Edward, yo hablaba con él, plantea un tema que también plantea el concejal Jaime, y es que los contribuyentes nuevos, cuando se habla de impuestos, uno no tiene ninguna variable de análisis que le diga que porque va a haber un estímulo, va a haber más formalización, así como del aire, ¿cierto? Eso no es cierto, porque se parte de un supuesto. Y la política económica del municipio tendría que tener unas metas probables muy bajitas para formalizar tantos empleos
recuperados, tantas empresas abiertas, ¿cierto? Pero muy pequeña, porque las variables económicas no dependen de una decisión como esta, sino que dependen de la economía, ¿cierto? Y una decisión de estas lo que hace es expandir o retrotraer la economía. Entonces, por eso es importante el equilibrio económico, que ahí donde yo les digo que son variables distintas. Una cosa es uno suponer que va a haber nuevas formalizaciones, y otra cosa es lo que existe. Lo que existe, nos decía Miguel, implica que tenemos 631 contribuyentes por pues, lo que nos pasaron, ¿cierto? 600, esos son los que tenemos que analizar. Nosotros no podemos analizar los posibles que van a venir, no sabemos. Entonces es muy delicado tomar decisiones por cosas inciertas, supuestas, ¿cierto? ¿Esto por qué lo digo? Porque la realidad de los 631 implica una regla fiscal. Y la regla fiscal es ordenar las finanzas del municipio. ¿Con qué objeto? Con que las finanzas del municipio permitan una política pública de inversión que estimule la economía robusta. Si no hay plata, no se puede invertir. Y los inversionistas, tenemos un montón de emprendedores que quieren montar negocios y no tienen quien les apoye con un capital de riesgo, que el municipio perfectamente podría hacerlo. Hacer un concurso con emprendedores de 5 o 10 millones de pesos para que participen y puedan invertir. Pero el municipio necesita liberar recursos, necesita obtener recursos para estimular la empresa, porque la empresa por sí misma en nuestra economía local, San Pedro, es tan dependiente de la leche, es muy difícil que se diversifique. Aquí lo que nos presentaba Miguel, la mayor diversificación es comercio. Hay unos poquitos hoteles, lo más grande es bares, restaurantes, licoreras, y para de contar. ¿Qué otra cosa va a llegar a San Pedro? Más competidores para los restaurantes, más competidores para las licoreras, más competidores para los hoteles. Eso es muy ingenuo pensarlo. Es decir, es mirar la realidad económica y cómo se adquiere mayor inversión cuando el Estado sacrifica recursos y le pone a un emprendedor de otros servicios. Entonces estamos hablando de turismo y eso se está hablando, pero no le está poniendo plata, porque el Estado necesita plata. Ese es mi punto. Cuando yo les digo conservador, es porque se necesita que el municipio no violente sus ingresos para que pueda hacer inversiones. Al contrario, nosotros proponerle a la administración, pedirle a la administración, insistirle a la administración que invierta recursos en nuevas ideas de inversión, en nuevos proyectos de inversión, en nuevos emprendimientos. Es la única forma en que la economía puede crecer. De lo contrario, es un supuesto del que no estamos seguros que tanto va a crecer. Quisiéramos que así fuera, pero concejal Edward y compañeros, yo me adhiero a la propuesta de la administración, por supuesto. Es que me parece que es muy ventajosa, pero tengo serias dudas de que es un riesgo enorme para las finanzas del municipio, para el fisco del municipio en el corto plazo. Por eso es que insisto tanto en que haya unos periodos de medición, que exijamos a la administración como acuerdo, por eso se llama proyecto de acuerdo, acordamos las partes, acordamos hacer una revisión y un control periódico anual. Esa es mi propuesta, señor presidente, muchas gracias. Ok, tiene la palabra la honorable concejal Daniela. Bueno, yo creo ahí que, insistiendo en los supuestos del concejal Wilson, también la preocupación de él parte de un supuesto, ¿cierto?, de que el 100% de esos contribuyentes se van a pasar al régimen simple, ¿cierto?, y nos da el dato de ese 100%, pero muy probablemente ese 100% no se cambia al régimen simple, sino que sigan las mismas circunstancias que está. Entonces, la importancia también, ¿cierto?, de insistir en que aquí estamos partiendo de un montón de supuestos. No apoyo el tema de la revisión que quede en un parágrafo, porque yo creo que nos estaríamos extralimitando, ¿cierto? Si fuera voluntad de quien presenta el proyecto de acuerdo, ahí no estaríamos cometiendo esto, pero creo que es un tema que lógicamente se debe hacer la revisión, ¿cierto?, porque nos estamos enfrentando a algo nuevo, pero será voluntad, ¿cierto?, y también control político de nosotros exigir esa revisión, pero considero que no debe ir pues textualmente pues en el proyecto de acuerdo, y insistir mucho en que tomar ese supuesto de que el 100% se va a pasar al régimen simple es también dejar de lado el tema de que es muy individual esa decisión,
¿cierto? Porque no solamente va a tener beneficios, ¿cierto? Le van a descontar la pensión, lo de los medios electrónicos, sino que ese contribuyente asumirá otras responsabilidades, como lo es lo que hablábamos ahorita de la facturación electrónica, ¿cierto? Que es un reto muy grande para nuestro municipio, teniendo en cuenta la naturaleza de los comercios que nosotros tenemos acá, ¿cierto? Entonces, muy probablemente la DIAN tiene ya un sistema para que uno facture electrónicamente, pero hagamos la reflexión de cuánta gente sabe manejar perfectamente el computador. Entonces, ¿cuánta gente se pasará a la facturación electrónica? Es una duda ahí grande que de alguna manera determinará la decisión de si me quedo aquí, ¿cierto?, donde no tengo que facturar electrónicamente, o si ya asumo el reto yo como contribuyente de facturar electrónicamente. Entonces, miren que hay un montón de variables que dependerá o no, de si yo me paso al régimen simple o no. Entonces, suponer el 100% y esa disminución, ¿cierto?, que se vuelve interesante cuando se toma el 100%, es preocupante, pero habrá que hacer la revisión y yo creo que un año es suficiente, ¿cierto?, para ver cuánta gente de esos contribuyentes que tenemos en este momento se pasarán al régimen simple y cuántos de los nuevos que pueden salir favorecidos empezarán pues con el régimen simple. Importante la acotación que hace Wilson también de estimular, ¿cierto?, esa nueva generación de otros emprendimientos que no sean necesariamente lo que nosotros ya conocemos. Aquí hay en la Secretaría de Desarrollo Comunitario existe un acápite que se llama emprendimiento, ¿cierto? Para el año entrante quedó solamente sustentado en la base, o sea, lo que nosotros aprobamos en el presupuesto 2021 sustenta el profesional. O sea, si uno se pone a ver el valor que se le designó a ese rubro, que es emprendimiento, turismo y juventud, si uno lo divide en el año, es el valor del sueldo del profesional. Entonces, insistir también, ¿cierto?, a la administración y a los entes que nosotros tenemos, incluso a los privados, ¿cierto?, insistir en ese crecimiento, ¿cierto?, como el emprendimiento, pueden ser concursos, lo que sea, ¿cierto?, para que de alguna manera pues mejoren las finanzas del municipio, ¿cierto? Pero creo yo que también irnos con la preocupación de que va a haber una gran disminución sigue siendo un supuesto, ¿cierto? Porque no es el 100% el que se va a pasar al régimen simple. Me acojo pues a la propuesta de las modificaciones presentadas, ¿cierto?, con las consideraciones que no tiene pues el proyecto, ¿sí?, que se le agregue la parte considerativa, que lo de cambiar el título, pues realmente no me preocupa tanto el título que tiene en este momento, porque si uno se pone a ver normatividad nacional, muchas normas dicen modifica tal cosa y resulta modificar un artículo, ¿cierto? Entonces, no necesariamente el hecho de decir se modifica, se lee como modifica todo el acuerdo 057, puede modificar una palabra, incluso uno se encuentra muchas leyes, para mi caso ambientales, que cambian un solo artículo y ya, eso lo modificó, ¿cierto? Entonces no habría pues como mucho problema entre si se pone el modifica o se le agrega el parcial, ¿cierto? Y estoy completamente de acuerdo con hacer énfasis en el parágrafo donde dice que es que es opcional y no obligatorio pues este régimen. De todas maneras queda pendiente pues de nosotros también y de la administración hacer pedagogía, ¿cierto?, para que no se generen más malentendidos de los que habían ya con este acuerdo y empezar a explicar en qué consiste realmente el régimen simple. Muchísimas gracias. Con gusto, secretaria. Bueno, yo sí quiero aportar también. Concejala Daniela, qué pena. Bueno, yo sí quiero aportar también es que pues yo creo que acá en comisión va a pasar el proyecto y creo que en plenario también, entonces yo creo que queda una tarea muy grande para la Secretaría de Hacienda y Administración y es una socialización de pronto con los profesionales que la administración cuenta, para los comerciantes, si a bien pues les van beneficioso pasar de simplificado a simple, entonces sería como ese proceso. Y también hacer un llamado, lo que decía ahora, que estas empresas grandes, por decir algo, Acerríos, agencias de concentrados, Colanta, para esto no aplica, son estos que tienen 80.000 VT, por debajo de 80.000 VT, entonces también hacer la aclaración para que
para que la gente sepa de que a ellos no le aplica. Bueno, secretario, entonces yo considero que seguimos con el orden del día. Sí. Ya le devuelvo la presidencia, Lucho. Muchas gracias, concejal Carlos Mario, a todos los presentes por la discusión. Pienso que esto enriquece muchísimo. Esta es una de las comisiones que más viene dando unos debates, digamos sin comparar, pero unos debates muy estudiosos, muy técnicos, y eso es importante para construir opinión pública, para la toma de decisiones dentro de la administración y para tomar decisiones responsables. Entonces, secretaria, por favor, continuemos con el orden del día. Sí, señor presidente de la comisión, ya entonces finalizado el debate y si consideran la suficiente ilustración, se procedería con la votación del proyecto de acuerdo número 15. Muchas gracias. Antes de ello, entonces, ponemos a votación, si ya consideran los honorables corporados, si hay suficiente ilustración. Bueno, hay 5 votos a favor de la suficiente ilustración de este proyecto de acuerdo. Bien, antes de la votación del proyecto, yo quiero que recapitulemos cuál es la propuesta que vamos a votar. Exacto, hay que hacer claridad. ¿Cierto? Entonces, lo primero es la administración, la propuesta que pasa a la administración. Vamos a adherir el parágrafo de que es optativo. Vamos a adherir a las tarifas estimadas por la administración, sigue siendo propuesta de la administración. Vamos a adherir el cambio del título, o sea que es modificación parcial, ¿cierto? Y yo no me acuerdo de más. Y los considerandos, listo. Entonces con esa, por favor, señora secretaria, tomar nota, porque... Entonces habría 2 propuestas. No, es una sola propuesta, una sola, con varias proposiciones que aprobamos todos, si votamos o no, Sí. ¿cierto? No, las podemos votar todas 5, hacemos recapitulación y las podemos votar. Ajá. Entonces por eso yo digo, es la propuesta de la administración con... Bueno, entonces hagámoslo. Sí, pues yo veo que hay unidad, porque yo me adhiero a esas cosas que acabo de mencionar, por eso recapitulo, ¿cierto? El título, los considerandos, el parágrafo optativo y las tarifas de la administración. Básicamente son 4, bien. Entonces, pongo a consideración esa propuesta, como la pasa la administración, con esas modificaciones, si alguno tiene algún comentario adicional. O una propuesta. No, es que la administración es la que pasa esas tarifas. Son nuevas. Son del proyecto de acuerdo. Ajá, sí. Son las tarifas nuevas para aplicar el régimen simple tributario del nuevo impuesto unificado. ¿Sí lo dije bien, señores contadores? Bueno, eso es importante aclararlo en el sentido que esto no se preste para tergiversar. El sector industrial va a mantener su régimen de tributación, casi siempre régimen común, con las tarifas que el municipio ha acordado para eso. Previamente, eso aquí no se está tocando. Eso es muy importante dejarlo claro, porque ayer ya empezaron las tergiversaciones, bueno, lo que nos decían los concejales. Segundo, que lo que se está es proponiendo, dándole una puerta, abriendo una puerta a que los comerciantes que facturan menos de 80.000 OBTs, 2.800 millones de pesos, un poco más, igual a eso o menos, puedan acceder a un régimen nuevo de tributar, para que tengan beneficios de no declarar renta, no tienen que declarar renta, tienen beneficios de descuentos por pensiones, beneficios por facturar electrónicamente y una larga cantidad de beneficios que esperaríamos la Secretaría de Hacienda haga una pedagogía muy amplia para que se pueda estimular de verdad el emprendimiento, que la gente vea beneficios reales, porque esto lo ve un porcentaje de la población, pero la mayoría de gente no está conectada a estas horas y lo demás, entonces es muy importante hacer pedagogía. Entonces, si hay alguna otra consideración, ponemos entonces a votación, por favor, nominal, señora secretaria, tan amable. Claro que sí, señor presidente de la Comisión Tercera. Entonces solo hay una propuesta, la propuesta que acaba de plantear. Procedo entonces con el llamado de los concejales.
Wilson de Jesús Agudelo Carmona. Apruebo. El concejal Edward Gómez Gómez. Apruebo el acuerdo conforme a las consideraciones que acabamos de poner en presidencia. La concejala Daniela Múnera Medina. Apruebo con las modificaciones. Concejal Carlos Mario Pérez Ruiz. Apruebo con las modificaciones. Concejal Jaime Orlando Zapata Muñoz. Apruebo con las modificaciones. Muy bien, entonces esta propuesta que se había planteado desde el concejal ponente y la presidencia se aprueba por los 5 integrantes de la comisión tercera permanente. Son 5 votos a favor. Muchas gracias, señora secretaria. Entonces, nos congratulamos con la administración de que en primer debate se haya aprobado por mayorías absolutas esta iniciativa. Viene a bien, responde a un mandato legal, pero también a una conveniencia económica de nuestro municipio. Queda muy claro la necesidad de la suficiente ilustración, porque si la comunidad ha seguido estos debates, se ha dado cuenta que el anterior debate estábamos muy divididos en qué convenía, si o subíamos o disminuíamos esas tasas. Le dejamos la responsabilidad a la administración con su propuesta, ¿cierto? Nosotros asumimos una responsabilidad con estos debates. Invitamos a la administración, y esto lo quiero hacer de una forma muy respetuosa, para que estos proyectos los pasen con buen tiempo, que los pasen con esa suficiente ilustración, porque fíjense ustedes, hoy estamos a 12 de diciembre, en extras, discutiendo un proyecto que pudo haber sido debatido en las primeras sesiones ordinarias de este año, porque es que miren que estamos con muchos proyectos acumulados, estamos en un momento difícil. Entonces nosotros pero hicimos la tarea, trasnochamos, estudiamos, hicimos los ejercicios para podernos ilustrar, y así vamos a continuar. Entonces los invitamos a continuar con el orden del día, como para que vamos cerrando la sesión. Natalia. Sí, señor presidente, agradecemos entonces a los invitados de la Secretaría de Hacienda el día de hoy. Ya entonces se continúa con proposiciones y asuntos varios. Si algún concejal tiene alguna proposición. Bueno, entonces no hay proposiciones, damos por terminado entonces. Ya se daría por terminado entonces este debate del proyecto de acuerdo número 15. Ya cuando ustedes quieran se daría el debate del otro proyecto de acuerdo. Bueno, entonces vamos a cerrar acá, vamos a tomar un receso para dar entonces continuidad al siguiente proyecto. Muchas gracias a toda la ciudadanía, ya nos volvemos a conectar entonces para el siguiente proyecto.